Buenas tardes, bienvenidos a otro Shabbat. Espero se la están pasando bien en compañía de sus familiares o a solas, pero lo más importante es estar en la compañía y la presencia de nuestro don, Yahushua HaMashiach. Y hoy vamos a empezar con la primera clase acerca del arrepentimiento. Siento que el arrepentimiento es la base de transformar nuestras vidas. Obviamente, todo empieza con el bautismo de agua. El bautismo de agua es muy simbólico. Yahushua HaMashiach lo hizo cuando vino a la tierra a pesar de no tener pecado, para darle un ejemplo de qué seguir. Obviamente, el bautismo de agua es más simbólico porque lo que realmente te cambia es el verdadero bautismo, que viene de la fuente de vida, que es la palabra. Ah, las escrituras dice cómo un joven puede caminar, cómo puede cambiar su vida a través de mantener tus palabras. Está en Salmos 119. Estas escrituras, estas palabras, realmente estas son las aguas vivas que realmente que nos cambian, nos bautizan de adentro hacia afuera, porque nos van enseñando cómo, cómo cambiar nuestras vidas, cómo dejarnos guiar por nuestro Elohim. Nos dice las cosas que tenemos que hacer y las cosas que no tenemos que hacer. Y si las seguimos diligentemente, con obediencia, con disciplina, como discípulos, esta palabra que es agua viva nos tiene que transformar diariamente, cada mes, cada año, hasta que realmente saque toda esa porquería, toda esa suciedad, toda esa maldad, toda esa iniquidad que llevamos por dentro. Y consecuentemente vendrá el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, que solamente Yahushua HaMashiach lo envía para los que son para los que son suyos. Obviamente no todo el que lo pida lo va a obtener. Obviamente no todo pastor o gente religiosa, líderes que estén en pecado, no lo van a poder otorgar porque están en pecado. Ah, como lo he dicho antes, hay dos tipos de espíritus en práctica en este mundo. Obviamente el Ruach HaKodesh, que viene directamente de Yahuwah, de nuestro Elohim, a través de Yahushua HaMashiach, que nos va a hacer recordar las cosas, nos va a hacer recordar la Torah, nos va a hacer recordar los mandamientos, nos va a hacer caminar en una forma espiritual para tener frutos. Ese es el verdadero Ruach HaKodesh, el que nos prueba como oro y plata y nos refina para que caminamos en obediencia, en amor, en santidad, en dominio propio, en amor, en misericordia. Y el que te va a hacer profetizar, el que te va a hacer hablar en lenguas, el que te va a hacer que enseñes, el que puedas usar para sanar a los enfermos, etcétera, etcétera, etcétera. Y obviamente está la copia del enemigo, el espíritu de decepción, de pecado, que va a salir de mucha gente que te pone las manos, de pastores, de líderes religiosos, y va a poder lograr los mismos efectos de milagros. Las escrituras dice que también el enemigo va a hacer milagros. No nos podemos dejar llevar por los milagros para decir, oh, estoy con Dios, estoy con Yahuwah, estoy con Elohim, obedezco a Yahushua HaMashiach. ¿Por qué? El enemigo replicó este espíritu de pecado, este espíritu maligno que está siendo utilizado para hacer milagros, que está utilizando para hacer cosas buenas, porque recordemos, este anticristo va a ser una luz que todos van a seguir. Va a ser la mayor parte del mundo va a ser engañado por este anticristo, porque va a hacer milagros, va a traer un espíritu que va a engañar, va a hacer milagros, va a sanar, va a levantar muertos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ese es un espíritu que no da fruto.
No es un espíritu que tiene amor, no tiene un espíritu que es santo, no es un espíritu que tiene dominio propio, no es un espíritu que tiene la verdadera fe de Yahushua HaMashiach, etcétera, etcétera. Es por eso Yahushua HaMashiach fue muy claro, que no busquemos por señales. Él decía, la única señal que les voy a dejar es que el Hijo del Hombre se va a levantar al tercer día. No busquen por señales, no busquen por milagros para decidir si realmente estás caminando con el Ruach HaKodesh, estás caminando basado a la voluntad de Elohim. Busca los frutos. Examínate a ti mismo. La verdad, tienes esos frutos en tu vida. ¿Qué tanto dominas el amor? ¿Qué tanto dominas el dominio propio, la misericordia, la gracia, la santidad? ¿Qué tan santo están? ¿Qué tan puro está tu corazón? Acuérdense que tenemos que tener un corazón puro y un corazón que vaya y siga a nuestro Creador, a nuestro Abba, a nuestro Padre Yahuwah, un corazón como el de David. Esas son las cosas que nos deben dejar de entender el verdadero Ruach HaKodesh. Luego me pongo a ver videos acerca de todos esos pastores que dejan en el Espíritu Santo como si estuvieran en combate, pegándoles, azotándolos. Y realmente, la verdad, no puedo. Es triste ver cómo la gente no ve la decepción, cómo no pueden discernir todo esto que es un circo, que realmente hay el espíritu que está obrando, es el espíritu maligno. Danzando, brincando con música, esto si realmente se pone a ver las escrituras, eso no es de Elohim. Eso es importante que ustedes mismos escudriñen las palabras, que cómo es que va a actuar este Espíritu Santo, este Ruach HaKodesh, para que realmente sepan si realmente están caminando en santidad, en amor, en obediencia. Pero obviamente esa va a ser otra clase para otro tiempo. Pero todo empieza con el arrepentimiento. Yahushua HaMashiach, cada vez que sanaba un enfermo, sacaba a los demonios de alguien, les decía dos cosas muy importantes. Tu fe te ha sanado. Y la fe es uno de los frutos que vamos a estudiar en las lecciones de la Torá. Y lo que sigue después de eso, decía, no peques más, no peques más. Y es otra cosa que, desgraciadamente, los religiosos, los que se dicen seguir a Jesucristo, se olvidan de esas palabras. Se enfocan en la malinterpretación que tienen de las cartas de Pablo para justificar su pecado y decir aquí, pues Pablo acá dice que no podemos dejar de pecar. Aquí Pablo dice que porque nuestro cuerpo quiere hacer esto, pero nuestro espíritu dice lo contrario, que no podemos. Mil y una formas y malinterpretan las cartas de Pablo porque no lo entienden, para seguir pecando, para no cambiar, para no esforzarse, para no tener obras buenas de arrepentimiento, para no tener obras que dé frutos espirituales. Y por eso Pablo regañó a sus apóstoles, a sus seguidores, cuando que se estaban peleando. Oh, yo soy de Pablo, yo soy de Timoteo, yo soy de yo soy el otro. Él les dijo, cállense, todos somos de Yahushua HaMashiach. Por eso yo no ando bautizando, para que no me estén adorando, para que no me estén glorificando a mí. Al que debemos estar siguiendo es a Yahushua HaMashiach, no a mí. Pero es lo mismo que está sucediendo en estos tiempos, con las iglesias, con las religiones. Oh, yo soy de esta religión. Oh, yo soy de esta sinagoga. Yo soy de esta congregación. Yo soy de esta
ministerio, yo soy de esto, yo soy del otro. Es lo mismo que está pasando en estos tiempos. Defienden sus iglesias, defienden sus denominaciones, defienden su fe, pero nadie defiende las verdaderas escrituras, no defienden la verdadera fe de Yahushua HaMashiach, al que realmente deberíamos estudiar, aprender y dejarnos llevar y convertirnos. Nos tenemos que convertirnos más como Yahushua HaMashiach, no como Pablo, no como Pedro. Sí, todas las escrituras están inspiradas por el Ruach HaKodesh, pero al fin de cuentas, el que realmente murió por ti, el que te dio un ejemplo a seguir, al que debes de copiar cómo debes de ser, es a Yahushua HaMashiach. Por eso Él vino a morir, a darnos un ejemplo de cómo vivir. Nació hombre para enseñarte a ti y a mí que a pesar que soy hombre, no caí en tentación. A pesar de que soy hombre, no me di por vencido. A pesar de que soy hombre, no dejé de hacer la voluntad de Elohim. A pesar de que fui hombre, no rompí la Torah. Seguí sus mandamientos, seguí sus días santos. Ese es al que debemos imitar, como dice la palabra. La palabra no dice imita a Pedro, imita a Pablo, imita a David, imita a Isaías. Tenemos que ser como Yahushua HaMashiach. Y tenemos que empezar con ese arrepentimiento. Hoy voy a hacer la primera clase, van a ser 3 partes del arrepentimiento. Y ya la próxima semana, el próximo Shabbat, vamos a empezar con las clases de Torah, basada en los frutos espirituales y los frutos carnales, para poner todo en conjunto ahora sí, para que no haya excusa de que la Torah no se tiene que mantener, que Yahushua HaMashiach sabe mi corazón, cuando tú mismo no conoces tu corazón, y cuando las escrituras mismas dicen, no confíes en tu corazón, no le hagas caso a tu corazón, porque el corazón está guiado con maldad, con ego, con pasiones, con vanidades, porque de ahí viene lo malo de nuestro ser, del corazón, de los pensamientos. Hoy vamos a empezar con la primera clase de arrepentimiento. Hay que arrepentirse. Vamos a leer el Salmo 51. Tengo una clase acerca del Salmo 51 para que se guíen en su camino al arrepentirse, para que realmente tengan esa verdadera intención para cambiar sus vidas, cambiar sus mentes, morir y volver a nacer, como nos dice Yahushua HaMashiach. Pero si no morimos, si no renacemos y dejamos las cosas pasadas en el pasado, entonces realmente no hemos nacido, no somos una nueva criatura y seguimos siendo esa vieja criatura, ese viejo hombre, mujer, y queriendo tener el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo en nosotros, cuando sí no funciona la situación. Un árbol no puede sacar higos y peras. El agua no puede traer agua salada ¿cuál es la contraria de la salada? Ya ven que se me olvidan unas palabras en español y a veces se me olvidan unas palabras en inglés. Endulzada. Salada, endulzada no puede. ¿No? Asimismo, un hombre que no ha nacido de nuevo no puede tener el Espíritu Santo y el espíritu del pecado. Es imposible. Eres uno el otro. Acuérdense lo que dicen Revelaciones, si es caliente o frío. Porque si estás en medio con las cosas de Elohim y las cosas del mundo, Él te va a escupir. El del medio es el peor de todos. Porque ni estás 100% en las cosas de Yahuwah y no estás en 100% en las cosas del mundo. Él prefiere que estás en el mundo 100% que andar en medio y que juguemos al hipócrita. Esa es la muy gran diferencia. Bueno, vamos a empezar con el Salmo 51. Vamos a entrar en oración y vamos a entrar en lleno con la primera clase del arrepentimiento. Hay que arrepentirse. Salmo 51. Favoréceme, oh Elohim, conforme a tu bondad, conforme a la grandeza de tu compasión. Borra mis transgresiones,
Lávame completamente de mi culpa y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tus palabras, sea exonerado cuando juzgues. He aquí, fui traído en maldad y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has quebrado. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí un corazón limpio, oh Elohim, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches fuera de tu presencia y no quites de mí el Ruach HaKodesh. Restáurame el gozo de tu salvación y sosténme, Ruach noble. Enseñaré a los transgresores tus caminos, para que los pecadores se conviertan a ti. Líbrame del deleite de sangre, oh Elohim, Elohim de mi salvación. Que mi lengua clame cantando sobre tu justicia, oh Yahuwah. Abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio, sino yo lo daría. No te complaces en ofrendas encendidas. Los sacrificios de Elohim son el espíritu quebrantado, un corazón contrito y humillado no despreciarás tú, Elohim. Haz bien con tu benevolencia a Sión, edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, en ofrendas encendidas u ofrendas entera quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Gracias, Yahuwah, gracias, Padre, gracias, Yahushua HaMashiach, por la oportunidad de enseñarnos tu palabra y ayúdanos realmente a aprender qué es el arrepentimiento. El arrepentimiento no solamente meterte en agua, que realmente no nos limpia, pero lo que realmente nos limpia es tu palabra, esa agua bendita que nos cambia de dentro hacia afuera para realmente bautizarnos con esas aguas vida y transformar nuestras vidas. Y realmente arrepentirnos con todo corazón, con todo alma, con todo nuestro ser y cambiar, morir en la carne y renacer en el espíritu, cambiar nuestras mentes, nuestros corazones y dejar ir toda esa iniquidad de nuestras vidas y dejar de pecar como tú no lo mandaste. Yahushua HaMashiach. Ayúdanos, guía esta clase, que tú seas que abra los ojos a las personas que escuchen este video, que los guíes, que les abre los ojos y los oídos para que entiendan las maravillas de tu palabra y que se arrepientan en verdad y dejen de andar jugando al religioso. Porque la persona que no se ha arrepentido no ha cambiado. La persona que no se ha arrepentido no tiene el Ruach Kadesh. La persona que no se ha arrepentido no, no cree en ti. La persona que no se ha arrepentido no sigue tu Torah, no sigue tus mandamientos. La persona que no ha cambiado sigue pecando. La persona que realmente no se ha arrepentido sigue en las cosas del mundo. Y la persona que realmente no se ha arrepentido desgraciadamente, está en camino de un juicio de la segunda muerte. Por eso es importante que aprendamos a arrepentirnos adecuadamente y hacerlo para poder cambiar nuestras vidas. Que esta clase sea para tu gloria, honra, Yahuwah, Padre, Creador, y traigas arrepentimiento a tus ovejas perdidas, al pueblo de Israel que está esparcido por todas las naciones, regresen a sus raíces hebreas. Y que también las naciones busquen de ese arrepentimiento. Te lo pido en nombre de tu Hijo Yahushua HaMashiach. Amén, amén. Sí, tenemos que realmente saber cómo arrepentirnos y realmente hacerlo con sinceridad y ser genuinos en ese arrepentimiento. Vamos a empezar con el Salmo 51. Aquí en el mismo Salmo pueden buscarlo en las clases. La clase acerca del Salmo 51, vamos verso por verso, pero hoy vamos a enfocarnos, perdón por la tos, en el
verso 57. Tehilim 51, verso 17. Los sacrificios de Elohim son el espíritu quebrantado, un corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, Elohim. Y eso representa mucho a las personas en estos días. Una cosa que, si se acuerdan para ustedes que han leído la Torá, el antiguo convenio, Saúl tuvo una orden de Yahuwah a que fuera a acabar con este rey, que matara todo hombre, niño, becerro, animal que existiera. Pero Saúl, en su buen corazón, en sus buenas intenciones, dejó vivo al rey, dejó vivo ovejas, animalitos para hacer sacrificio a Elohim. Lo hizo con muy buenas intenciones. Y así muchos de nosotros hacemos cosas con muy buenas intenciones. Pero a través de sus buenas intenciones, desobedeció el mandamiento de Yahuwah, de Elohim. ¿Y qué fueron las consecuencias? Samuel fue a hablar con él. Y es de unos versos que me gusta mucho, que está cambiando mi vida. Que podemos hacer muchas cosas con buenas intenciones. Podemos hacer cosas con nuestro corazón, con muchos deseos buenos para Dios, para la gente. Pero si van contrario, es lo que tienen que entender ya el religioso, pero si van contrario a los mandamientos, a la Torá, a la voluntad de Elohim, estás haciendo mal. Ya métetelo hay que meterlo en nuestra cabeza. No podemos actuar basado en nuestros sentimientos, basados a nuestras buenas intenciones. Tenemos que actuar basado al mandamiento, a la voluntad de Elohim. Es más, vamos a Samuel 15, 1 Samuel 15. Entonces Samuel le dijo a Saúl, ¿acaso se deleita Yahuwah en las ofrendas encendidas y sacrificios como en el obedecer a la voz de Yahuwah? He aquí, el obedecer es mejor que el ofrecer y el prestar atención la grosura de los carneros. A ver, no sonó muy bien. He aquí, el obedecer es mejor que dar ofrendas. Y el prestar atención es mejor que la grosura de carneros. Porque la rebelión es como el pecado de adivinación. Si eres rebelde, eres un brujo, una bruja. Y la terquedad es como la maldad e idolatría. Si eres terco a no querer obedecer la voluntad de tu Dios, de tu Elohim, estás practicando la maldad y la idolatría. Por cuanto tú rechazaste la palabra de Yahuwah, Él también te rechaza como soberano. Eso se lo dijo al rey Saúl por sus buenas intenciones. Él creyó que estaba haciendo bien. Él creyó que romper la voluntad de Elohim estaba bien y hacer la voluntad de su corazón. Él siguió su corazón, siguió sus buenas intenciones, pero le salió mal porque desobedeció la voluntad de Elohim. Y aquí mismo el Salmo 51 nos está diciendo, no quiero tus sacrificios, no quiero tus ofrendas, no quiero que vayas y seas voluntario a la iglesia cada 8 días, que le des toda tu ropa al pobre, que le traigas comida al pobre, que hagas todas esas cosas religiosas buenas en tu corazón, pero al mismo tiempo no me obedeces, no sigues mi palabra, no te has arrepentido, no tienes un espíritu quebrantado, no tienes un corazón contrito y humillado, donde te hace ver que estás mal en pecado. Son todas esas cosas que hacemos de nuestro corazón, de nuestras buenas intenciones,
Si estamos en pecado, si no nos hemos arrepentido y obviamente si rompemos la voluntad de Elohim, realmente Él lo va a rechazar. Él va a rechazar nuestras oraciones, Él va a rechazar nuestras intenciones, nuestros días santos. Él va a rechazar todo eso porque se le hace hipócrita. Que queremos aparentar ser religiones, queremos aparentar con buenas obras, cuando realmente no le seguimos, no nos hemos arrepentido, no hemos cambiado nuestras vidas, seguimos pecando, seguimos practicando el pecado y realmente simplemente estamos siendo hipócritas, especialmente si no seguimos su voluntad. Otra vez, que el arrepentimiento empieza con el verso 17, los sacrificios de Elohim son el espíritu quebrantado, un corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, Elohim. Tenemos que empezar a arrepentirnos con un verdadero arrepentimiento para que realmente nos transforme. Y ese es el sacrificio principal que podemos hacer, ya para cuando realmente cambiemos nuestra vida, cuando realmente caminamos en santidad y obediencia. Entonces, todas esas cosas buenas, todas esas intenciones, mientras no rompamos los mandamientos de Elohim, serán buenas, serán aceptadas por Él. Por eso todos ustedes que festejan estos días festivos, la Navidad, el día de Thanksgiving, día de gracias, entonces el día de Pascua con conejos y huevas, ¿dónde te dijo Yahuwah que lo hicieras? ¿Dónde están las escrituras que lo hicieras? Nuevamente, estás quebrantado la voluntad, estás quebrantando los deseos de Elohim por tus buenas intenciones. ¿Qué nos dice la palabra? Que no sigamos tradiciones de hombres, que no sigamos las tradiciones de las naciones. ¿Cuántas veces repites en las escrituras? Pero por tus buenas intenciones sigues quebrantando la voluntad de Yahuwah por tus... Es más, Yahushua HaMashiach regañó a los fariseos cuando dice, ¿por qué rompes la voluntad de Yahuwah a través de tus tradiciones? Es lo mismo que muchos están haciendo. Están rompiendo a la voluntad, quebrantando a la voluntad de Yahuwah, de Elohim, a través de sus tradiciones. Realmente estudien las escrituras. Dejen de hacer las cosas de su corazón. Mejor déjense guiar por la palabra, porque nuestro corazón está inclinado al mal, al pecado. Proverbios, Salmo 53, Salmo 34, perdón. Salmo 34, verso 18. Cercano está Yahuwah a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Si realmente quieres saber otra vez, si realmente tienes un arrepentimiento genuino, lo sabrás, porque Yahuwah está cercano a los que tienen ese corazón quebrantado, a ese espíritu contrito. Él estará ahí, porque realmente Él es el único que sabe tu corazón. Tú mismo no sabes tu corazón. Por eso cuando decimos, Dios sabe mi corazón, sí, no nomás a ti, pero todo el mundo, Él sabe el corazón de cada individuo de este planeta. Pero el chiste no está en que Él conozca tu corazón, es tú conoces a tu propio corazón. Sabes si está lleno de maldad, de rebelión, de iniquidad, de idolatría, de hechicería, de qué está lleno tu corazón. Tú conoces propiamente tu propio corazón. Esa es la verdadera pregunta que cada uno nos tenemos que hacer. Otra vez el arrepentimiento empieza con ese corazón quebrantado y ese espíritu contrito. Realmente te tiene que salir, te tiene que llorar, te tiene que realmente ser tan fuerte que realmente quieres cambiar tu vida. Y dejas de andar justificándote. Dejas de andar justificando tu pecado. Realmente quieres seguir las palabras de estas escrituras.
más que cualquier religión, más que cualquier denominación, más que cualquier tradiciones de hombres. Proverbios 3, versos 11 y 12. Hijo mío, no desprecies la disciplina de Yahuwah y no aborrezcas su represión, pues a los que Yahuwah ama los reprende, como un padre al hijo en quien se deleita. Y eso lo sé antemano. Él me ha reprendido, me ha quitado todo. Me hace sentir ese castigo hasta estos momentos. Pero tengo que luchar y ya dejar que mi conciencia no controle eso, porque a veces esa misma conciencia de seguir atacándote por tu pasado te sigue haciendo caer en el presente. Tenemos que distinguir cuando Él te reprende, te castiga, es para que cambiemos. Pero si a veces tienes una mente débil, vas a usar ese mismo castigo, esa reprensión de Yahuwah, y te vas a seguir atacando. Oh, soy malo, soy esto, no puedo ser feliz, no merezco ser amado, no merezco esto y esto y esto. Y ese ya es tu mente jugando contra ti, ya es el enemigo que te está atacando diciendo para que no te levantes. Y tienes que hacer esa distinción. Y si no te ha reprendido Yahuwah, a pesar de tus pecados, y tú sabes que estás en pecado y no te ha reprendido, es que tal vez ya te dejó. Te dejó en tus deleites, te ha dejado en tu pecado, para que te deleites, para que sigas creyendo que vas en el buen camino, porque también las Escrituras dicen que te va a dejar en tu pecado, te va a dejar en tus placeres. Uno de esos está en Eclesiastes. Lo va a hacer porque es lo que pides. Cualquiera que sea tu pecado, te lo va a dejar. Hasta que tú mismo, a través de su escritura, sepas que estás mal. Y si no te reprende, es una situación muy triste, muy mala, porque si no tiene la reprensión y el castigo de Él es porque ya no te ama, se ha olvidado de ti o te ha dejado a las manos del enemigo, para que tú mismo te des cuenta de tu error. Vayamos a Isaías 51. Va a haber muchos versos de arrepentimiento, porque es muy importante ese arrepentimiento para empezar a cambiar nuestras vidas, para que realmente digamos que vamos a tener esos frutos espirituales. Isaías 51, 17. Despierta, despierta tú misma, levántate, oh Jerusalén, tú quien has bebido de la mano de Yahuwah, la copa de su ira has tomado, los desechos de la copa del vértigo y la has vaciado. Y sí, las tribus esparcidas han tomado de esa ira, por eso siguen esparcidas, por eso fueron castigadas por Grecia, Roma, Siria, Babilonia, por sus transgresiones. Y la ira que viene cuando regrese Yahushua HaMashiach va a ser la peor de todas. La ira que viene después de la tribulación. Porque todos vamos en la tribulación, porque ahí se van a ver, ahí se va realmente a ver en la gran tribulación quién son suyos, quién tiene la verdadera fe, quién realmente camina en la verdad. Ahí realmente se va a ver. Por eso que todos tenemos que pasar por esa gran tribulación si estamos vivos. Pero la ira, ahí sí, ya que sepa quién son los suyos, los va a sacar, los va a colectar. A todas empezando por las 12 tribus de Israel, las va a colectar. Y va a juzgar a las naciones, va a juzgar a los que queden de Israel con su ira. Y ahí sí ya no hay escape, porque ahí sí ya se da cuenta que estas personas, estos israelitas, estas naciones no quisieron nada que ver con su palabra. Isaías 57, versos 18 y 19. He visto sus caminos, pero los sanaré,
y lo guiaré y le daré consuelo, y en sus enlutados, creando el fruto de labios, paz, paz, al lejano y al cercano, dijo Yahuwah, y lo sanaré. Y por eso es importante arrepentirse, porque Él promete a su pueblo, nos está prometiendo que nos dará consuelo, que nos guiará, que nos dará paz a los que están en Israel y los que están esparcidos por todas las naciones. Y por eso tenemos que arrepentirnos y cambiar nuestras vidas para poder gozar de ese consuelo, de esa guianza que viene de Él, de esa paz que solamente Él puede dar. La paz del mundo no existe porque hay mucha maldad, mucha crueldad, mucha injusticia. Pero esa paz que viene de Él será placentera, será calentita, será amorosa, será muchas cosas. Y por eso es importante que nos arrepentamos. Isaías 58:1. Clama en alta voz, no te detengas. Alza tu voz como un cuerno de carnero. Declara a mi pueblo su transgresión y a la casa de Jacob sus pecados. Y por eso estoy aquí. Y por eso estamos muchos despertando del pueblo de Israel, para declarar tus pecados, para que regreses a las Torah, a los mandamientos, y dejas de andar practicando el pecado. Él no vino a morir por nosotros, no vino a derramar su sangre, Yahushua HaMashiach, para darnos la licencia de seguir pecando, para no arrepentirnos y cambiar nuestra vida. Todos han visto las películas de cómo lo golpean, cómo lo maltratan. Estoy seguro que fue 100 veces peor en la vida real. Y aún así decidimos seguir pecando. Y aún así decidimos no arrepentirnos. Y aún así decidimos seguir caminando en este mundo, en nuestra carnalidad. A pesar que vemos lo que pasó Él. Preferimos seguir los mandamientos de hombres. Preferimos seguir las enseñanzas, las enseñanzas de nuestra religión, de denominaciones, en vez de ser la voluntad de Elohim, la voluntad de Yahushua HaMashiach. Y por eso estamos aquí, para que sepan que el pecado es el rompimiento de la Torah, como dice Juan. ¿Y qué es el amor? El amor, si me amas, seguirás mis mandamientos. ¿Cómo puedes ir contra esos dos versos? Y no nomás son los únicos. Te puedo dar mucho más testigos acerca de mantener los mandamientos. Te puedo seguir dando más testigos de qué es el amor. Y vamos a ver a través de las clases de la Torah, el primero, que va a ser el amor, el más importante, que es mantener los mandamientos y hacer la voluntad de Elohim. Ahí empieza el verdadero amor. Isaías 59, versos 20. Y el Redentor vendrá a Sión, y los que se volvieren de la iniquidad en Jacob, declara Yahuwah. Él va a regresar, es su promesa, va a regresar a recoger a su pueblo, va a recoger a sus 12 tribus. Pero obviamente va a ser ese remanente que se vuelve de su iniquidad, que deja de practicar el pecado, que no se justifica para seguir pecando en estos tiempos. No se justifica y abusa la gracia y su misericordia para seguir pecando y decir, no puedo cambiar. Todos hemos pecado. Así dice las Escrituras. Entonces voy a seguir pecando. Otra cosa es pecar voluntariamente cuando sepas la verdad y sabes que estás mal, contra tropiezos. Que tropiezos todos los vamos a tener. La vamos a regar. Pero ya cuando sabes que lo que estás haciendo es mal y lo sigues haciendo, ya es pecado. Dice las Escrituras. Si sabes que el hacer bien si ya tienes el conocimiento de hacer el bien y no lo haces, entonces ya es pecado. Vayamos a Isaías 62, verso 11 y 12. He aquí, Yahuwah hizo oír hasta lo último de la tierra. Digan a la hija de Sión, he aquí, viene tu Salvador,
He aquí su recompensa con él y delante de él su obra. Y los llamará pueblo Kodesh, pueblo santo, redimidos de Yahuwah, y a ti te llamarán ciudad buscada, no desamparada. Y no nos ha desamparado y no nos va a desamparar. Ya tuvimos la clase acerca de que el convenio de Israel sigue. Y esa es la promesa aquí en los profetas, que Él regresará, que no la va a desamparar. Y trae una recompensa por las obras que hemos hecho, por sus obras. Y Él va a obrar bien con su pueblo, con su remanente, los que se decidieron arrepentirse y dejar el pecado, dejar sus iniquidades, dejar su idolatría, dejar sus fornicaciones, dejar sus adulterios, dejar sus borracheras, etcétera, etcétera, etcétera. Y vamos a tocar cada uno de esos pecados próximamente en las clases de la Torah, y también los frutos espirituales. Vamos a Jeremías 3, capítulo 3, 22. Regresen, oh hijos recaídos, yo haré que tus retrocesos cesen. Mira, nosotros hemos venido a ti, porque tú eres Yahuwah, nuestro Elohim. Él quiere que recemos a nuestro primer amor, al Padre, al Creador, al Todopoderoso, Yahuwah. Y eso es lo que nos vino también a enseñar Yahushua HaMashiach. Él nos dijo, cuando nos estaba tentando el enemigo, que quería que lo glorificara a Él. Dice, escrito está, que solamente servirás a Yahuwah, solamente servirás a nuestro Elohim. ¿Y cuántos de ustedes se han olvidado del Padre, del Creador, el orquestador de todo, al mayor de todos? ¿Cuántos de ustedes se han olvidado de Él? Y desgraciadamente se han enfocado en su Hijo nada más. Y desgraciadamente han creado un hijo que ni siquiera es el verdadero Yahushua HaMashiach. Se han creado un hijo que es religioso, que según siguen, y cambiaron totalmente su evangelio. Han cambiado su obediencia por religión. Han quebrantado sus mandamientos para justificar su pecado. Han creado imágenes, han creado cruces de este falso Hijo de Dios, que no tiene nada que ver con el verdadero Yahushua HaMashiach hebreo, israelita, que están en las Escrituras. El que obedecía la Torah, el que seguía los mandamientos, el que festejaba los días santos. ¿Cuántos de ustedes realmente siguen a ese verdadero Yahushua HaMashiach que está escrito en las Escrituras y que camina como Él camina y que hace las cosas que Él hace y obedece a su Padre como Él lo obedece? ¿Cuántos de nosotros podemos alzar la mano y decir, ese es nuestro Mesías, ese es el que tenemos la fe? Pero desgraciadamente se crearon otro. La religión se creó a otro que no tiene nada que ver con el verdadero Yahushua HaMashiach. Jeremías 7, verso 23, 24 y 28. Pero esta palabra yo sí les mandé, diciendo, obedezcan a mi voz, y yo seré su Elohim, y ustedes serán mi pueblo, y anden en todos los caminos que yo les he mandado para que les vaya bien. Pero ellos no obedecieron ni inclinaron sus oídos, sino que caminaron en los consejos, en la terquedad de sus corazones malvados. Malvado su corazón. ¿Y cuántos de nosotros seguimos obedeciendo ese corazón? Seguimos queriendo hacer buenas intenciones con nuestro corazón.
y fueron hacia atrás y no hacia adelante. 28. Pero tú les dirás, esta es una nación que no obedeció la voz de Yahuwah, su Elohim, ni ellos aceptaron instrucción. La verdad ha perecido y ha sido cortada de sus bocas. Desde el principio, desde Adán y Eva, desde el Éxodo, desde Noah, ¿cuántos ejemplos de necedad, desobediencia, de iniquidad, de idolatría han visto desde el principio de la creación? ¿Y creen ustedes que iba a cambiar en estos tiempos porque ya todos tienen acceso a una Biblia? Tienen acceso a una Biblia en sus celulares, en un libro. ¿Creen que eso iba a cambiar? La necedad, la terquedad de desobedecer a Yahuwah, ¿creen que iban a cambiar? No, al contrario, incrementó. Y somos más, podría ser, somos más pecadores que ellos, somos más tercos que ellos, estamos en una peor situación que ellos, porque la mayoría de ellos no tenían acceso a las escrituras, no tenían acceso al viejo convenio, al nuevo convenio en su totalidad. Tú nos haces eso peores que ellos, porque a pesar de que tenemos los volúmenes casi completos, todavía decidimos seguir los deseos de nuestro corazón, seguimos la voluntad y las tradiciones de hombres. Seguimos lo que nuestra iglesia y denominación nos dice en vez de hacerle caso a Yahuwah, a Elohim. Las cosas siguen tan peor que antes. Porque el enemigo sabe eso y su arma favorita que tiene es la religión. Él iba a crear intencionalmente religiones donde sigan quebrantando la voluntad de Elohim. Él creó religiones donde sigan quebrantando la Torah y los mandamientos de Elohim. Él fue astuto. Y yo estuve en las iglesias, estuve en ambas, católica, cristiana, y te hacen sentir bien. Te llenan de gozo, te llenan de un sentimiento bien rico, pero no había poder. No había obediencia. No existía el temor de Elohim. Había varias veces que veía que se manifestaba el Espíritu Santo, pero él era el otro espíritu del enemigo que hacía los milagros. Porque obviamente si no había santidad, si no había obediencia, si no había temor de Yahuwah, no puede haber Ruach HaKodesh ahí. Realmente examínate a ti, examínate a ti, examina a tu congregación, examina todo, porque los tiempos de ignorancia, como dicen las escrituras, se están terminando. Cada uno tiene que aprender y pedirle a Yahushua HaMashiach que le enseñe. No puedes culpar ni a tu congregación, no puedes culpar a tu pastor, a tu maestro, no puedes culpar a nadie más. Al fin de cuentas, tú tienes que buscarlo por tu propia cuenta. Jeremías 23, versos 22 y 21. Yo no envié a estos Nebim, sin embargo ellos corrieron. Yo no les hablé, pero ellos profetizaron. Nebim son profetas. Pero si ellos hubieran estado a mi concilio, entonces habrían dejado que mi pueblo oiga mis palabras, y ellos los hubieran hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Aquí no está diciendo, aquí nada más está diciendo lo que está pasando en esos tiempos, cuando había profetas que él no envió. Y obviamente esos profetas causaron confusión y rebelión y desobediencia en el pueblo de Israel. Y ahora
actúa de la misma forma. En estos tiempos fue una profecía de Jeremías para esos tiempos también, que hay muchas personas, muchos pastores, maestros, padres, profetizas, pastoras que Él no envió. No los envió porque si Él los fuera enviado, se reflejaría en la obediencia de su congregación, se mostraría en la santidad de su congregación, se mostraría en el amor de su congregación, se mostraría en la obediencia a la Torá y los mandamientos de su congregación, se mostraría en el dominio propio de su congregación. Pero como nadie quiere, pero la mayoría de las religiones no quiere nada que ver con su voluntad, con su Torá, con sus mandamientos y con el verdadero Yahushua HaMashiach, entonces pregúntate, el que está enfrente siendo líder de ti, ¿lo envió Yahuwah? Es más, pregúntate de mí mismo, ¿me envió Yahuwah a que estuviera aquí dándote atalaya, conocimiento, guianza? Pregúntate, ¿de quién recibes las escrituras? ¿De quién recibe las nuevas noticias? ¿Los envió Él o se pusieron ellos mismos? ¿Por ganas, por buenos sentimientos, por buenas intenciones lo hicieron? ¿O fueron escogidos por Yahuwah? Porque Él es el que escoge. Hombre no escoge, como lo hacen ver muchos. Ellos escogen sus pastores, ellos escogen sus padres, ellos escogen sus papas. Pero un día voy a hacer la clase. Yahuwah, Elohim es el que escoge. Sus santos es el que escoge a los que Él va a mandarles, a los que les va a hablar, a los profetas. Él va a escoger a sus discípulos, Él va a escoger todo. Por eso Yahushua HaMashiach le dijo a los apóstoles, tú no me escogiste, yo los escogí a ustedes. Y se los dio Yahuwah, el Padre. Ezequiel 3, versos 17 al 21. Hijo de hombre, yo te pongo como vigilante para la casa de Israel, y cuando oigas una palabra de mi boca, debes advertirles de mi parte. Si yo digo al impío, morirás irremisiblemente, y tú no le adviertes, no le hablas para advertir al impío de su mal camino para salvar su vida, el impío morirá por su pecado, pero yo demandaré su sangre de tu mano. Pero si tú le adviertes al impío y él no se aparte de su impiedad ni de su camino impío, él morirá por su pecado, pero tú habrás librado tu vida. Y es algo que todos tenemos que hacer, especialmente los que tratamos de caminar en la verdad. No es que estemos juzgando, pero tenemos que decir a una persona que está en pecado que está mal. No porque lo estemos juzgando, pero porque tiene que rectificar su pecado. No puedes, si ves a una persona que está batallando en el alcoholismo, en la fornicación, no lo puedes nomás dejarlo ir y no advertirle, especialmente si tú estás mandado a atalayar, a ser vigilante, como dice las Escrituras. Porque si no le adviertes a esa persona que está mal, entonces ese pecado va a recaer en ti mismo, también en tu sangre, por no advertirle. Pero si le adviertes y la persona no quiere cambiar, entonces ya la sangre cae en él. 20 y 21. De nuevo, si algún justo se aparta de su justicia y hace maldad, cuando yo ponga tropiezo delante de él, él morirá, porque no le advertiste, morirá por su pecado, y sus obras de justicia que había hecho no se le tomará en cuenta, pero su sangre la demandaré de tu mano. Pero si tú adviertes al justo para que no peque, y él no peca, ciertamente vivirá por haber aceptado la advertencia, y tú mismo habrás librado tu vida. Ahora, también está hablando del justo. Va a haber tiempos que el justo, el que quiere caminar bien, va
va a ser tentado en tropezar, de regresar para atrás. Y por eso se tiene que estudiar la Torah, los mandamientos, las escrituras a diario, cada Shabbat, para recordarte que no tienes que volver a pecar. Y eso es lo que tenemos que hacer. También está con el justo. Porque si el justo cambia y se regresa al pecado, ya todo lo que hizo bueno, como dice las escrituras, ya no se va a contar. Si muere en su pecado va a morir. Y si no lo advertimos al justo, otra vez, la sangre va a caer en nosotros. Pero si le advertimos, sí, pero si le advertimos, no vuelvas a pecar, sigue siendo justo, pero no hace caso, entonces su sangre va a caer en él mismo. En ambas formas funciona el arrepentimiento, como en el pecador, como en el justo. Va a haber oportunidades donde ambos puedan tener la oportunidad de arrepentirse. Y a ambos hay que darles la información, la atalaya, y es parte de ustedes, justo o pecador, si quieres arrepentirte, cambiar tu vida y dejar de pecar. Vamos a Ezequiel 18. Bueno, no vamos a hacer Ezequiel 18 porque básicamente habla de lo mismo, de la oportunidad del pecador de arrepentirse, la oportunidad la tentación del justo también de volver a caer. No vamos a repetir ese, pero si lo quieren leer, está en Ezequiel 18, del verso 19 al 32. Te vuelvo a explicar eso mismo, del pecador tiene la oportunidad de arrepentirse, cambiar su vida. Vamos a leerlo rápidamente Ezequiel 18, verso 19 al 31. Y si preguntan, ¿por qué es que el hijo no cargará con el pecado de su padre? Es porque el hijo practicó el juicio justo y la justicia, guardó todas mis leyes y lo puso por obra, por eso vivirá. Ya ven, por eso es importante aprender la Torah, los mandamientos, porque hay que ponerlas en obra para que podamos vivir. El ser que peque, ese morirá. El hijo no cargará con el pecado del padre, ni el padre cargará con el pecado del hijo. La justicia del justo se la contará solo a él, y la injusticia del impío se le contará solo a él. Además, si el impío se aparta de todos sus pecados que cometió, observa todas mis leyes y practica el juicio justo y la justicia, ciertamente vivirá, no morirá. No le serán recordadas todas sus transgresiones que cometió, por la justicia que hizo vivirá. ¿Acaso quiero yo la muerte del impío? Dice el Adón Yahuwah. ¿No vivirá él si se aparta de sus caminos? Así también si el justo se aparta de su justicia y comete maldad conforme a todas las abominaciones que hace el impío, ¿vivirá él? Ninguna de las acciones justas que hizo vendrán a la memoria por la infidelidad que cometió y por el pecado que cometió, por ellos morirá. Sin embargo, ustedes dicen, el camino de Yahuwah no es justo. Oigan, oh casa de Israel, ¿no es justo mi camino? ¿No son más bien sus caminos los injustos? Si el justo se aparta de su justicia y hace injusticia, por ello morirá, por la injusticia que hizo morirá. Y si el impío se aparta de la maldad que hizo y practica el juicio justo y la justicia, hará vivir su ser. Por cuanto mira y se aparta de todas las transgresiones que cometió, ciertamente vivirá, no morirá. Sin embargo, la casa de Israel dice, el camino de Yahuwah no es justo. ¿Acaso mis caminos son injustos, oh casa de Israel? ¿No son más bien sus caminos los injustos? Por tanto, yo los juzgaré a cada uno según sus caminos, oh casa de Israel. Dice el Adón Yahuwah, arrepiéntense y vuélvanse de todas sus transgresiones, para que la inequidad no les sea causa de tropiezo. Echen de ustedes todas sus transgresiones que han cometido y adquieran un corazón nuevo y el ruach nuevo. ¿Por qué habrán de morir, oh casa de Israel? Porque no me plazco en la muerte del que muere, dice el Adón Yahuwah. Conviértanse y vivan. Él no quiere que muramos, pero
seguimos diciendo que Él es el injusto, porque no queremos obedecer su Torah, no queremos sus mandamientos, lo hacemos injusto a Él. Por eso no queremos practicarlo, por eso nos olvidamos de sus mandamientos, de su justicia, porque lo hacemos injusto. Decimos, no es justo que tengamos que mantener la Torah, no es justo que mantengamos sus mandamientos. ¿Y cuántos de ustedes se la han creído? Lo ven como injusto al no practicarlo, porque no quieren nada que ver con sus mandamientos y su Torah, porque Él es injusto en sus ojos. Ezequiel 33:15. Si el limpio restituye la prenda y paga lo que ha robado, si camina según las leyes de la vida, no haciendo iniquidad, ciertamente vivirá, no morirá. Si cambian sus vidas, si regresan a su primer amor, si empiezan a caminar en obediencia, entonces vivirán. Vamos a Malaquías 3, verso 16 al 18. Entonces los que reverenciaban a Yahuwah hablaron unos a otros, y Yahuwah escuchó y oyó, y un libro de memoria fue escrito delante de él, de aquellos que reverencian a Yahuwah, y para los que piensan en su nombre. Y ellos serán míos, dijo Yahuwah de los ejércitos. En aquel día yo preparé una posesión atesorada, y los perdonaré como el hombre que perdona a sus hijos que le sirven. Entonces ustedes volverán a ver la diferencia entre el justo y el malvado, entre el que sirva a Elohim y el que no sirve a Elohim. Esa es profecía de Malaquías. Y ahí tienen que darse cuenta. Otro verso muy importante. Y hay muchos, como le digo, muchos testigos de quién realmente obedece a Elohim. Y está aquí hablando de un libro de memorias. ¿Y cuál es ese libro de memorias? El que tienes enfrente de tu cara, el que tienes enfrente de tu celular. Arrepiéntanse, dicen, vuélvanse, porque Él vuelve por su pueblo, Él vuelve a hacer justicia. Pero si no quieres arrepentirte, viene la ira. Y aquí dice que vamos a volver a saber qué es lo justo y lo malvado. ¿Qué es lo malvado? El practicar el pecado, al desobedecerle, al no hacerlo su voluntad. ¿Y qué es lo justo? Practicar lo que está aquí. Ese es lo justo. Va a diferenciar a los que sirven a Elohim y a los que no le sirven. Los que sirven a Elohim son los que hacen su voluntad, practican la Torah, los mandamientos, mantienen sus días santos. Y los que no sirven a Elohim, le sirven a sus congregaciones, sirven a sus religiones, sirven a las tradiciones de hombres, sirven a otras cosas, menos a Elohim. Esa es la gran diferencia entre los santos y los que no son, los que son suyos y los que no son suyos. Malaquías 4:2. Porque aquí, Malaquías 4:1 y 2. Porque he aquí el día vendrá ardiente como un horno, y todos los arrogantes y todos los hacedores de iniquidad serán rastrojo, y el día que vendrá los consumirá, dijo Yahuwah de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Pero a ustedes que reverencian mi nombre, el resplandor de justicia, se levantará su sanidad y sus alas, y ustedes saldrán y saltarán de gozo como becerros de manada. Aquí hay dos caminos que podemos tomar. Si no nos arrepentimos, si seguimos practicando la maldad del pecado, aquí dice que va a haber un horno ardiente para los arrogantes, para los hacedores de iniquidad, para los que practican el pecado y que van a quedar como rastrojo, dice, incluyendo a los Israel y a las naciones. Pero a los que se arrepientan, caminan en sus estatutos, en sus mandamientos, en su Torah y hacen la voluntad de Yahuwah, lo aman con todo tu corazón, con todo tu ser y amas a tu prójimo como tú mismo, entonces Él nos va a dar justicia, nos va a dar sanidad, nos va a cuidar, nos va a hacer saltar de gozo como becerros de manada, como dice aquí Malaquías.
Esas son las dos opciones que tenemos. Ahora vamos al libro Apócrifos. Vamos con segunda de Esdras, capítulo 16, versos 67 y 77. 67, aquí, Elohim mismo es el juez, temedle, dejad vuestros pecados y olvidaos de vuestras iniquidades, para que no entrometemos más a ellas para siempre. Así os sacará Elohim y os librará de toda angustia. Aléjense, olvídense de sus pecados, dice Esdras. 77. Ay de los atados por sus pecados y cubiertos por sus iniquidades, como un campo cubierto de matorrales y su camino cubierto de espinos, por donde nadie puede transitar. Está diciendo una persona que está en pecado. Es como un campo de matorrales. Es como un campo cubierto de espinos, por donde nadie puede transitar, ni el espíritu, ni el Ruach HaKodesh no puede estar. Una persona pecadora, porque está sucia, está llena de maldad. Vamos a Tobit, libro de Tobit, capítulo 13, verso 6. Si te vuelves a Él con todo tu corazón y con toda tu mente y actúas con rectitud delante de Él, Él se volverá a ti y no ocultará su rostro de ti. Por tanto, mira qué hará contigo y confiesa. Lo alabaré con toda vuestra boca y alabad al Señor de la fuerza y ensalzaré al Rey eterno. En la tierra de mi cautiverio lo alabo y declaro su poder y majestad a una nación pecadora. Él, quién sabe si aceptará y tendrá piedad de ti. Y es que queremos que tenga piedad de nosotros, porque somos pecadores y hemos pecado. Pero por eso nos está diciendo aquí Tobi, que nos volvamos de nuestras iniquidades. Volvamos con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente. Caminemos en rectitud en frente de Él, para que tengamos esa piedad, esa misericordia, esa gracia en nuestras vidas, y confesar nuestros pecados a Él, confesarlos todos, y decirle que hemos estado mal, que hemos caminado mal en todo este momento. Vamos a Eclesiastes, aquí en el mismo libro de Apócrifos, que es Sirach 17. Eclesiastes 17, verso 24 y 25. Pero a los que se arrepienten les concedió el retorno y consoló a los que faltan en la paciencia. Vuélvete al Adón y abandona tus pecados. Haz tu oración delante de Él y ofende menos. A los que se arrepienten se les va a conceder el regreso a Él. A los que se arrepienten les va a dar consuelo. Y a los que se arrepienten les va a dar más paciencia para poder seguir y llegar hasta el fin, como dicen las Escrituras. Hay que volverse al Señor y abandonar nuestros pecados, como dice aquí el libro de Eclesiastes. Regresemos a Esdras, capítulo 59. Esdras, capítulo 9, perdón, no hay 59. A veces no puedo entender mi propia escritura. Segunda de Esdras 9, capítulo 3, capítulo 11, verso 11, perdón. Segunda de Esdras 9, 11. Y los que aborrecieron mi ley, cuando aún tenían libertad, y cuando todavía se les abrió el lugar de arrepentimiento, no la entendieron, sino que lo despreciaron. Otra vez. Y los que aborrecieron mi Torá, cuando aún tenían libertad, todavía estamos en tiempos de gracia, todavía tenemos tiempos de misericordia. No han venido todavía Yahushua HaMashiach.
Y cuando todavía se les abrió el lugar de arrepentimiento, tú sigues vivo, sigues respirando. No la entendieron, no entienden que tienen que mantener la Torah, los mandamientos. La rechazan, se quieren olvidar de ella totalmente porque malinterpretan las cartas de Pablo, porque siguen las enseñanzas de hombre, siguen las enseñanzas de las iglesias, de las denominaciones, pero no la voluntad de Elohim, sino que la despreciaron. Una tercera vez más. Y los que aborrecieron mi ley, cuando aún tenían libertad, y cuando todavía se les abrió el lugar del arrepentimiento, no la entendieron, sino que la despreciaron. Arrepiéntanse y vuelvan a la voluntad, al amor de Elohim. Regresen a Él. Regresen a su primer amor. Regresen a sus mandamientos. Regresen a su Torah. Todavía hay tiempo de gracia y misericordia. No te esperes que pase algo mañana y no lo hayas hecho. Y terminemos con Proverbios 28:13. El que encubre sus transgresiones no prospera, mas el que las confiesa y se aparta alcanzará compasión. Hay que confesarlas, hay que apartarse de ellas para alcanzar esa compasión, esa gracia, esa misericordia de nuestro Creador, Yahuwah. Pero todo empieza con ese arrepentimiento. Después de que te arrepientas, tienes que alejarte del pecado, dejarlo de practicar para poder cambiar tu vida, morir en la carne y ser una nueva creación espiritual, cambiar nuestras mentes. Y eso es lo que está escrito en todas las escrituras y esa debe ser la meta de cada uno de ustedes. Gracias, Yahweh, por guiarnos a través de esas escrituras y ayúdanos a arrepentirnos, realmente entender el arrepentimiento, y ayúdanos a través de tus escrituras a lavarnos por dentro, a bautizarnos a través de esas aguas vivas que nunca mueren, y ayúdanos a practicar tu Torah, tus mandamientos, tus días santos, y realmente transformar la vida, y aléjanos de toda religión, de toda denominación, de toda tradición de hombre, y realmente ayúdanos a enfocarte en ti, Yahuwah, a defenderte a ti, Yahuwah, a practicar lo que tú dices, Yahuwah, a tu voluntad, Yahuwah, y no a la voluntad y tradiciones de hombre, Yahuwah. Guíanos, abre los ojos de todos los que ven este video, multiplica sus bendiciones, multiplica sus ganas, sus fuerzas, su entendimiento, su sabiduría, para poder combatir sus pecados, Yahuwah. Gracias, y toda la gloria y honra sea para ti, Yahuwah. Bendícenos, guíanos, danos libertad de espíritu y danos salud. Te lo pido en nombre de tu Hijo, Yahushua HaMashiach. Amén, amén. Y así es, arrepentimiento. Es el comienzo de realmente a practicar un buen arrepentimiento de corazón, de alma contrita, y esfuérzate cada día más. Comparte este video, suscríbanse, compartan este video a todos los pecadores que realmente estén en cualquier tipo de pecado, practicando el pecado, en tipos de adicciones, porque para eso vino Yahuwah. Los religiosos de su época lo rechazaron, y los religiosos de este tiempo lo siguen rechazando, porque prefieren seguir los mandatos y tradiciones de hombre. Y buscamos esas ovejas perdidas del pueblo de Israel que realmente se sienten mal, que su conciencia todavía sirve, que los acusa de estar pecando, de que se sienten vacíos por él cada vez que pecan, que no hay nada que los llene, y siguen pecando, buscando más pecado porque siguen vacíos. He estado ahí. El único que te puede llenar es Yahuwah.
su palabra, su ruach, y todo el mundo te va a seguir dejando vacío. Y por eso queremos más y más y más, porque no hay llenadera al que está en pecado, el que está en la carne, no hay llenadera para él. Compartan el video, pónganle me gusta, suscríbanse y busquen su arrepentimiento, busquen su sanidad, busquen esa relación personal con Yahushua HaMashiach, busquen al Padre, regresen a su primer amor y obedezcan su Torah, sus mandamientos. Obedezcan al Padre y no se dejen guiar por sus corazones, porque su corazón los va a engañar, los va a guiar a hacer las cosas contrarias que Él no quiere que hagas. Shabbat Shalom, gracias y los amo.